Me sorprendió en esta semana leer un artículo que me llegó que me hizo reflexionar sobre el mundo en el que nos toca vivir. Quizá como que lo que voy a leer es de Brasil. Alguno de ustedes piense, bueno, es Brasil, no es la Argentina. Desgraciadamente, todo lo malo que sucede en los países limítrofes termina sucediendo en nuestro propio país. Y es un reportaje que se le hace a Marcos Carmacho, jefe de la banda carcelaria de San Pablo, denominada Primer Comando de la Capital, PCC. Y todos los que leemos el diario, estamos atentos, sabemos la violencia que desató esta banda al punto que hizo ir para atrás algunas decisiones del gobierno. Le pregunto al periodista, lo voy a tratar de leer lo más rápido posible, ¿usted es del PCC? La respuesta es más que eso, yo soy una señal de estos tiempos. Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron durante décadas y antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnóstico era obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas miserias, discretas periferias. La solución nunca aparecía. ¿Qué hicieron? Nada. ¿El gobierno federal alguna vez reservó algún presupuesto para nosotros? Nosotros solamente éramos noticias en los derrumbes de las villas, en las montañas o en la música romántica sobre la belleza de esas montañas al amanecer, esas cosas. Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. Pero la solución sería, dice el periodista, solución, no hay solución, hermano. La propia idea de solución ya es un error. ¿Vio el tamaño de las 560 villas miserias de Río? ¿Estuvo andando en helicóptero por sobre las periferias de San Pablo? ¿Solución? ¿Cómo? Solo la habría con muchos millones de dólares gastados organizadamente, con un gobernante de alto nivel, una inmensa voluntad política, crecimiento económico, revolución de la educación, urbanización general, y todo tendría que ser bajo la batuta casi de una tiranía esclarecida que saltase por sobre las parálisis burocráticas seculares, que pasase por encima del legislativo cómplice. ¿O usted cree que los chupasangres no van a actuar? Si se descuida, van a robar hasta el PCC. Y del judicial que impide puniciones. Tendría que haber una reforma radical del proceso penal del país. Tendría que haber comunicaciones e inteligencia entre policías municipales, provinciales y federales. Y todo eso costaría billones de dólares e implicaría una mudanza psicosocial profunda en la estructura social del país. O sea, es imposible, no hay solución. Le pregunta el periodista, ¿usted no tiene miedo de morir? Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. Mejor dicho, aquí en la cárcel ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo puedo mandar matarlos a ustedes allí afuera. Nosotros somos hombres bombas. En las villas miserias hay 100.000 hombres bombas. Estamos en el centro de lo insoluble mismo. Ustedes en el bien y en el mal, en medio, la frontera de la muerte, la única frontera. Ya somos una nueva especie, ya somos otros bichos diferentes a ustedes. La muerte para ustedes es un drama cristiano en una cama por el ataque al corazón. La muerte para nosotros es la comida diaria, tirados en una fosa común. Ustedes, intelectuales, ¿no hablan de lucha de clases, de ser marginal, de ser héroe? Entonces llegamos nosotros. Yo leo mucho, leí 3.000 libros, leo al Dante, pero mis soldados son extrañas anomalías del desarrollo torcido de este país. No hay más proletarios o infelices o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allá afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles y en la droga, como un monstruo,
alguien escondido en los rincones de la ciudad. Ya surgió un nuevo lenguaje. Es esto, es otra lengua. Está delante de una especie posmiseria. Eso, la posmiseria genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, internet, armas modernas. Es la porquería con chips, con megabytes. Mis comandos son una mutación de la especie social, son hongos de un gran error sucio. ¿Qué cambió, dice, en las periferias? Nosotros ahora tenemos mucha plata. ¿Usted cree que quien tiene 40 millones de dólares, como Beira Mar, no manda? Con 40 millones de dólares la prisión es un hotel, un escritorio. ¿Cuál es la policía que va a quemar esa mina de oro? ¿Entendés? Nosotros somos una empresa moderna, rica. Si el funcionario vacila, es despedido y colocado en el microondas. Ustedes son el Estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión, ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio, ustedes en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte, ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados, ustedes tienen una calibre 38. Nosotros estamos en el ataque, ustedes en la defensa. Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes tienen la manía del humanismo. Ustedes nos transformaron en superstars del crimen. Nosotros los tenemos de payaso. Nosotros somos ayudados por la población de las villas miserias, por miedo o por amor. Ustedes son odiados. Ustedes son regionales, provincianos. Nuestras armas y productos vienen de afuera, somos globales. Nosotros no nos olvidamos de ustedes, son nuestros clientes. Ustedes nos olvidan cuando pasa el susto de la violencia que provocamos. El periodista dice, ¿pero qué debemos hacer? Le voy a dar una idea, aunque sea en contra mía. Agarren a los varones del polvo y los traficantes. Hay diputados, senadores, hay generales, hasta el expresidente de Paraguay en el medio de la cocaína y de las armas. ¿Pero quién va a hacer esto? ¿El ejército? ¿Con qué plata? No tiene dinero ni para comida de los reclutas. El país está quebrado, sustentando un Estado muerto con intereses de 20% al año. ¿El ejército irá a luchar contra el PSC? No hay perspectivas de éxito. Nosotros somos hormigas devoradoras escondidas en los rincones. Tenemos hasta misiles antitanque para acabar con nosotros solamente con una bomba atómica en las villas miserias. Ya pensó Ipanema radioactiva. Pero no habrá una solución. Ustedes solo pueden llegar a algún suceso si desisten de defender la normalidad. No hay más normalidad alguna. Ustedes precisan hacer una autocrítica de su propia incompetencia, pero hacer franco, en serio, en lo moral. Estamos todos en el centro de lo insoluble, solo que nosotros vivimos de él y ustedes no tienen salida. Y nosotros ya trabajamos dentro de ella. Ustedes son, una palabra que no puedo pronunciar, son el estiércol. Y nosotros ya trabajamos dentro de ella. Entendeme, hermano, no hay solución. ¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden ni siquiera la extensión del problema. Como escribió el divino Dante, pierdan todas las esperanzas. Estamos todos en el infierno. Cuando leí esta semana este artículo que me conmovió, y luego de escuchar el ministerio de Bernabé, vino a mi mente el texto de la palabra de Dios que quiero que leamos, y es el título del mensaje en esta noche, cuando Jesús dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La lectura es en Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 20. Mateo 16, del versículo 13 al 20, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y este es el texto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Es un pasaje tremendamente central en la vida del Señor Jesucristo. Es el momento culminante. Cuando uno estudia la historia de Jesús, estudia antes y después de este momento, cuando Pedro declara que entienden los discípulos que Jesucristo es el Mesías. Pero la frase que más impacta de este versículo 18 es esta, cuando el Señor dice: yo voy a edificar mi iglesia. Y es una frase y una expresión, y luego dice más: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es una frase, una expresión que debe ser central en nuestra fe. Él dijo que va a edificar su iglesia, y Él la va a edificar sobre esta declaración que el apóstol Pedro hizo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías de Dios, el Dios hecho hombre, el ungido de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ni más ni menos. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador y declara por fe que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el Salvador del mismo, estoy hablando de la persona que declara esto, entra a formar parte de la familia de Dios, entra a ser parte de la iglesia de Jesucristo. El Señor no es ni Moisés, ni Elías, ni Jeremías, ni un profeta. La sociedad moderna trata de disminuir al Señor Jesús y ponerlo en la lista de los grandes profetas, y aún dicen, y es el más grande de los profetas. Eso es lo que dice el Islam. El Señor Jesús, sí, claro que fue un profeta, pero fue mucho más que un profeta. Y la iglesia está fundada sobre esta convicción, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Así que, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos vos y soy yo. Somos cada uno de nosotros. Las puertas del infierno, dice luego el Señor, no prevalecerán contra esta iglesia. Las puertas del infierno se refiere al poder de la muerte. La puerta en una ciudad era fundamental. La puerta hablaba de la seguridad. Cuando la puerta estaba quebrada, la ciudad no tenía fuerza ni valor, era fácilmente asaltada. Y el Señor utiliza aquí esa metáfora diciendo, hay un lugar que es una fortaleza, que tiene una puerta, y esa puerta es la muerte. Y los creyentes y la iglesia va a ir a atacar a ese lugar, y esa puerta no va a prevalecer. La iglesia tiene el poder y la autoridad para ir hasta la misma puerta del infierno a rescatar a los que están poseídos por el demonio y por Satanás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hebreos 2, 14 y 15 dice, puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también experimentó esa misma condición. Mire lo que hizo Jesús. Y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. Cuando Jesús murió en la cruz, le quitó al diablo el poder, le quitó al diablo lo que hace que los hombres tiemblan y tengan miedo y vivan llenos de terror, el miedo a la muerte, el miedo a un fin que no conocen y que no entienden. Por eso cuando este personaje termina, le dice, estamos todos en el infierno. Pero el creyente no está en el infierno. Mucho más que eso, el creyente y la iglesia tienen la autoridad para ir hasta las mismas puertas del infierno e ir a rescatar a los perdidos por el poder de Jesucristo. Así que, hermanos, este es un mandato que el Señor nos da. Y es un mandato
tan importante como el de Mateo 28, de que enviemos misioneros hasta el fin del mundo. Pero la Iglesia no se puede limitar a mandar misioneros y sostenerlos. La Iglesia no se puede limitar solamente a tener programas y actividades para mantener entretenidos a los creyentes para que no se aburran. La Iglesia tiene un mandato aún superior y es extender el reino de Dios y predicar el Evangelio a toda criatura, especialmente a los que están dominados y atados por el pecado, los vicios, la droga, ir hasta las mismas puertas del infierno y rescatar a la gente que se está muriendo en sus delitos y pecados, como hace el ministerio Bernabé y como tenemos que hacer todos nosotros. La Iglesia tiene que tomar esta conciencia, tener una idea clara. No estamos en un paseo, estamos en una guerra. No una mitad guerra, no guerra solamente alguna vez. Estamos en guerra como creyentes las 24 horas del día. Por supuesto que queremos que nuestra iglesia y que todas las iglesias sean lugares de contención, lugares donde la gente se sienta bien, lugares donde la gente pueda venir y sentirse cobijado, protegido. Pero ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la Iglesia se parece más a un ejército que está avanzando, a un ejército que no se resiste a ser solamente un ejército que cuida su cuartel. Cuando yo hice el servicio militar, una de las cosas que nos enseñaban a hacer era cuidar el cuartel, la guardia. Cuando todo lo que hicieron el servicio militar, ya lo ves, guardia. ¿Cuidar de qué? Si acá nadie nos va a atacar. Y todo funcionaba así. El cuartel, la compañía está preparada para cuidar el cuartel. Hasta que después nos llevaron, me acuerdo yo, mire, estoy hablando del año 67, nos llevaron a Olavarría, Saladillo, por allí, y empezaron a hablarnos de que íbamos a luchar contra la guerrilla urbana. Año 67, para los que les gusta la historia. Recién en el año 68 fue la muerte de Aramburu. O sea que un año antes ya los militares argentinos, se les cayó alguna idea alguna vez, ya estaban pensando de que iba a haber guerra. El soldado no está pensado, no está preparado para ser solamente un guardia de cuartel. Debe estar preparado para salir a la calle a luchar. Amén, hermano. Vos estás en guerra y yo estoy en guerra. Ahora tenemos que clarificar algunas cosas. En primer lugar, nuestras armas, hermanos, no son humanas. Miren lo que dice 2 Corintios 10, versículos 3 y 4. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Si usted está en guerra, pero no con armas humanas. Usted está en guerra, pero no se le ocurra pelear esta guerra con sus fuerzas, con su capacidad o con su preparación. Es una guerra que solo se pelea espiritualmente. Y esto es algo muy bueno, porque la primera cosa que nos dice es que si la guerra no es una guerra humana, no hay débil o pequeño, no hay grande o chico en la iglesia, no hay personas mayores de 70 o menores de 15. Todos estamos en condiciones de pelear en esta guerra porque nuestras armas no son espirituales. Gracias, Noemí me corrigió. Nuestras armas, me quedé pensando que me había equivocado en armas y dije mal el resto. Borralo ahí en el cassette. Nuestras armas no son carnales, son... Gracias. ¿Cuáles son? El primer arma con la que vamos a poder ir hasta la misma puerta del infierno. Cuando yo utilizo esta imagen es porque la utilizó el Señor Jesús.
Cuando vos le vas a hablar a una persona que está atada por el pecado, cuando vos le vas a hablar a un chico que está metido en la droga o en algún otro vicio, cuando vos te encontrás con una persona que está enredada en su vida de fracaso en fracaso, de miseria en miseria, cuando vos te encontrás con esa clase de persona, que hay muchas en el día de hoy, que no sabe para qué vive, que no sabe qué va a hacer con su vida, vos no le podés ir a hablar de palabras humanas. Por eso Pablo dice allí, en 1 Corintios, dice que yo, cuando fui a ustedes, le dice a la iglesia de Corinto, no fui con palabras humanas a persuadirlos humanamente, no fui con palabras de poder. Y para tener palabras de poder, hermano, lo primero que hay que entender que es la herramienta número uno en esta batalla espiritual es la oración. Ahora, no estoy hablando de la oración, de orar porque me salió un granito detrás de la oreja, o porque mi nene se lastimó la rodilla en la escuela, o porque a mi mamá se le murió el perro. Todas cosas muy importantes, no digo que no. Estoy diciendo de orar por la extensión del reino de Dios, de orar para que la gente se salve, de orar para que la iglesia sea un ejército incontenible. Desgraciadamente, la mayoría de nuestras oraciones son hedonistas, son de una sociedad acomodada, son de una clase de persona que no tiene desafíos y que no está pensando que está en una guerra. Son oraciones para solucionar nuestros problemas contingentes. Y Dios está cansado de esas oraciones. No es que si le pedís por el perro de tu mamá no te va a contestar, lo va a hacer. Pero no está esperando que pidas por eso. Está esperando que vos ores para que el reino de Dios se extienda. Que está esperando para que vos ores para que un ministerio como Bernabé siga creciendo. Que está esperando que vos ores para que este barrio sea conmovido por la predicación del Evangelio. Por personas que hagan extender su nombre. Para que Dios envíe más obreros a la cosecha. Para que las personas estén preparadas para recibir el mensaje del Evangelio. Orar para que los creyentes vivan una vida de luz en un mundo que aborrece la luz. Aún en la oración, hermanos, tenemos que poner al Dios en el primer lugar. Siempre usamos el texto de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Usalas para la oración. Usala cuando te pones a orar. Es decir, ¿voy a orar por las cosas que Dios me va a añadir o voy a orar por las cosas que a Dios le preocupan? Ocupate de lo que a Dios le preocupa. Dios se preocupa de lo que a vos te preocupa. Hermanos, cuando queremos avanzar y queremos estar en esta mentalidad de oración, necesitamos aprender que lo que Dios quiere, el afán de Dios, el deseo de Dios, es que su reino se extienda. Por supuesto que Él quiere que las iglesias vivan cómodas y tengan todo lo que necesitan y los creyentes vivan felices. Pero no, el Señor no nos llamó a vivir una vida de comodidad, nos llamó a vivir una vida en guerra, batalla. Una vida de comodidad, hermano, es una vida que termina siendo una vida aburrida. Si vos querés ver a un tipo aburrido, anda a buscar a uno que tiene todo, que ya no puede comprar más nada. No hay más plasma que pueda comprar. No hay más viaje que pueda hacer. No hay más auto que se pueda cambiar. Y cuando vos lo mirás al tipo, vas a encontrar un tipo aburrido, no tiene nada, la vida no le puede dar nada. Cuando vos te encontrás con una persona que no tiene desafíos, con una persona que no está dispuesta a arriesgarse por el Evangelio, cuando vos te encontrás con una iglesia que no está dispuesta a vivir riesgos y desafíos y avanzar, te encontrás con una iglesia aburrida, y una iglesia aburrida aburre a los que están adentro y definitivamente termina aburriendo a Dios. Por eso queremos ser una iglesia aburrida, hermano. No quiero escuchar bien eso. ¿Queremos ser una iglesia aburrida? Queremos ser una iglesia que vive, en segundo lugar, una fe en acción. Una fe en acción. Tenemos que aprender a avanzar, tenemos que aprender a arriesgarnos, tenemos que aprender a aceptar los desafíos que esta sociedad nos presenta.
Eso que yo leí al principio es de Brasil. Ya tendrán bastante que hacer los hermanos en Brasil, que aunque parezca mentira, es la iglesia más grande en Latinoamérica. Se habla de que un 40% de la gente en Brasil es evangélica. La sociedad, sin embargo, no ha cambiado. Y ellos mismos, los pastores brasileños, se preguntan cómo puede ser que siendo los creyentes tanto y creciendo tanto, la sociedad cada vez esté peor. Es una gran pregunta. Y es una pregunta que también no tenemos que hacer nosotros aquí en la Argentina. Tenemos que orar y mostrar nuestro deseo de avanzar en fe, una fe en acción. Lo que hace Bernabé, no quiero ponerlo, lo pongo como ejemplo porque hoy estuvieron aquí, es una fe en acción. Lo que hacemos todos los días con la escuela es fe en acción. Lo que va a ser encuentros matrimoniales dentro de 15 días es fe en acción. Lo que hizo ayer un grupo de mujeres es fe en acción. Lo que hacen los niños en este momento es fe en acción. Lo que hacen los jóvenes el sábado de la noche es fe en acción. Y así puedo seguir hablando, acción social. Pero más, mucho más. Si vos no tenés un desafío, si vos no podés ejercer la fe, si la única fe que usás es para pedir que el Señor te dé mañana de comer, tu vida cristiana va a estar, o ya está, muy aburrida. Y tened cuidado al orar, alguien dijo. Vos podés ser parte de la respuesta de Dios. Así que cuando ores, de ese Señor envía obreros a tu mies. Y agregale, pero Señor, estoy dispuesto a yo ser uno de esos. Orá, Señor, que hoy pueda encontrarme con una persona. Salí de tu casa con esta oración. A veces salimos de casa diciendo, ay, Señor, que no me cruce con nadie. Bueno, tendría que decir, Señor, que salga ahora y me encuentre con alguien, que esté abierto, que esté preparado para recibir tu palabra. Señor, estoy orando por esa persona. Señor, dame gracia, dame valor para poder hablar, una fe en acción que ataca las mismas puertas del infierno. Cuando una persona se convierte, hermanos, es como que el poder de Dios llegó a esa persona, se estaba por morir. Como dice el texto de la palabra de Dios, morir en sus delitos y pecados. Sin Dios, sin Cristo y sin ¿qué? Sin ninguna esperanza. El tipo se está cayendo al precipicio de la perdición eterna y la iglesia va y lo agarra y lo saca y lo trae al reino de la luz. Eso es predicar el Evangelio. Dar la vida para hacer eso vale la pena. Lo están haciendo nuestros misioneros, los Asati, arriesgando su propia integridad física allí en Marruecos. Los Perfetti, Marilina y Willy, los Lobotrico, y lo están haciendo miles y miles de misioneros en todas partes que arriesgan su vida porque dice, la mejor cosa que yo puedo hacer es sacar a alguien de la perdición. Ahora la otra frase que quiero mencionar, y ya voy terminando, es esta, que el Señor va a edificar a su iglesia. La primera era, nuestras armas no son carnales, son espirituales, la oración y la fe en acción. Y la segunda cosa que quiero afirmar de este texto es que es el Señor en que va a edificar su iglesia. Cuando una iglesia no entiende que es el Señor el que lo hace, termina desanimada, los pastores fracasados, los obreros desilusionados. Cualquier proyecto es improductivo cuando pensamos que lo estamos haciendo nosotros. Ray Stedman, un famoso pastor de la década del 60 y 70, dijo, el esfuerzo humano es necesario, pero nunca es suficiente. Las dos maneras en que nos equivocamos es cuando pensamos que la iglesia es nuestra y cuando pensamos que somos nosotros que estamos construyendo la iglesia. A veces pensamos eso. ¡Qué error! La iglesia no es nuestra, no es de ningún pastor, de ninguna persona. Jesucristo dijo, la iglesia la compré yo, no con oro
ni con plata, sino ¿con qué? Con mi sangre preciosa. No es nuestra la iglesia. Y la segunda cosa, no la estamos construyendo. No está haciendo el trabajo de rescatar a los adictos, Alejandro y los amigos o los compañeros de él. ¿Quién lo está haciendo? El Señor. Y así podría mencionar cada ministerio de la iglesia, y no solo de nuestra iglesia, sino de todas las iglesias. Es el Señor el que construye, es Él el que está edificando su iglesia ladrillo a ladrillo. Por eso cada vez que nos ponemos a trabajar, no pensemos que la cosa depende de nosotros. Nos va a agarrar un estado de shock. Ay, las personas que se van a salvar dependen de nosotros. No depende de nosotros. Nosotros somos simples colaboradores del amor de Dios. Depende de Dios. Sin mí, dijo el Señor Jesús en Juan 15:5, nada podréis hacer. Y quizá el texto que le viene a la mente es el del Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, el Señor está edificando su iglesia en todas partes del mundo. Es emocionante escuchar historias, lo que Dios está haciendo en China, lo que Dios está haciendo en países cerrados al Evangelio, en todas las edades. Él está construyendo su iglesia, está construyendo esta pequeña porción, esta pequeña parte, apenas un granito de arena de su gran iglesia, y también está construyendo la vida de cada uno de nosotros cuando le dejamos hacerlo. Así, hermanos, cada creyente tiene un importante rol. Cada uno es importante en esta guerra. Si vos sos la iglesia, dejá de pensar en hacer cosas para agradar o ganarte el favor de Dios. Descansá en el hecho de que Él ya dio su vida por vos y perdonó todos tus pecados. No trabajes para ganarte ningún favor. Trabajá solamente para extender el reino de Dios y que el nombre del Señor sea conocido y glorificado. Amén, hermano. Esta guerra, hermano, para terminar, ya está ganada. El Señor la ganó en la cruz. Y entonces, si está ganada, ¿qué es? Bueno, hay batallas todavía que pelear de esta guerra. ¿Y cuál es la batalla? No vamos a perder. No vamos a salir malheridos de la guerra. Primero tenemos que pensar que la gente a la que vamos a alcanzar no son nuestros enemigos. Son el objeto de nuestra existencia aquí en la tierra. Y aunque ellos se opongan a que les hablemos, aunque rechacen que les hablemos, aunque se burlen y nos ataquen cuando les compartimos el mensaje del Evangelio, eso no nos tiene que molestar. En realidad nuestros enemigos no son ellos, sino son quien los domina a ellos. Y ellos no pueden hacernos nada, hermano. Lo que nosotros tenemos en Cristo ya está seguro y cerrado. Lo que vos has alcanzado al recibir a Jesucristo como tu Salvador y ser un fiel cristiano es algo que no está en discusión, no se arriesga en el día a día. Por eso Pedro le dice a los creyentes en 1 Pedro capítulo 1 del 3 al 5, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Aunque no merecemos que Dios nos ame, por su gran amor cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Y lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni marcharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal como está planeado para los últimos tiempos. Hermanos, nuestra herencia en el cielo es
Está fuera de discusión, ya la tenemos, ya la hemos ganado. La gente, el mundo, podrá atentar contra nuestra vida, podrá atentar contra nuestra reputación, podrá atentar aún contra nuestro cuerpo, pero lo que tenemos en Cristo ya lo tenemos para siempre, inmarcesible, imposible de marchitar. Gloria al nombre del Señor. Ahora, entonces, ¿por qué peleamos? ¿O por quién peleamos? Si ya tenemos todo eso, ¿por qué vamos a seguir peleando? Si ya tenemos todas esas promesas de Dios seguras, peleamos por aquellos que no pueden pelear por sí mismos. Peleamos por aquellos que están atrapados y dominados por el vicio, por las drogas, por la prostitución, por el hedonismo, por el materialismo. Peleamos por todos aquellos que están sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza. Que nos crean o no nos crean, nos quieran o nos aprecien o no nos aprecien. Estamos peleando por ellos, porque ellos están dominados por el enemigo. Miren lo que dice para describir esto del dominio del enemigo, Efesios capítulo 2 del 1 y el 2. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo. Obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Cuando nosotros estamos hablando de una persona que desobedece a Dios, estamos hablando de una persona que está dominada por el enemigo, por Satanás. Estamos hablando de un poder espiritual que domina esta nación, que domina este mundo, el príncipe de las potestades del aire. Cuando usted mañana mire el programa de televisión, o lo puede ver esta noche mismo, cuando usted ve esos programas de inmoralidad, donde se exalta el adulterio, la vida promiscua, donde se alaba y se premia al que peor se porta, cuando usted ve toda esa basura, usted se tiene que dar cuenta, esto es dominio del enemigo. Estamos inmersos en ese mundo que domina Satanás. Pero hermanos, el Señor Jesucristo ya venció en la cruz. Amén. Y la iglesia va a prevalecer. Ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra su iglesia. Cuando vos orás por una persona, vos le estás moviendo la estantería a Satanás. Cuando vos desarrollás el poder de Dios para rescatar a una persona que está en pecado, o que está perdida, o que está engañada, cuando vos haces eso, Satanás se pone muy nervioso, te va a atacar, te va a hacer vivir una vida bastante interesante, pero de ninguna manera pacífica y cómoda. Cuando terminé el mensaje de hoy se fue un miembro de la iglesia, amigo mío de toda la vida, y dice, le pregunté, ¿cómo te va? Y me dice, me va mal porque me va muy bien. ¿Cómo es eso? Y estoy tan tranquilo, está todo bien, que evidentemente me va mal. Porque el creyente que está en el frente de batalla tiene que vivir momentos difíciles de persecución, de un montón de cosas que yo ahora no voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque está obedeciendo al Señor. Si te está yendo bien, estás prosperando tu negocio, toda tu familia va bien, tu próximo plan es comprarte un auto mejor o un plasma mejor o ver cómo vas a acumular más dinero, no estás en el frente de batalla. Eso independientemente de que el que se compre un auto nuevo, gloria a Dios, por eso Ezequiel, comprátelo el auto, porque mañana vende de él y se va a comprar otro, y yo también algún día me quiero comprar otro. Pero estoy queriendo decir, cuando eso es lo único que nos motiva y nos moviliza, estamos viviendo una vida cristiana aburrida. Un pastor terminó el mensaje así, lo voy a copiar. Se paró delante de la iglesia y dice, quiero darles un anuncio, hoy es la última noche de este mundo. Jesucristo viene mañana. Se termina todo. La última. ¿Qué harías? Te quedan 24 horas de vida. ¿Qué harías? Una iglesia aburrida haría esto. Hermanos, vengamos mañana al culto a cantar al Señor. Pero estoy seguro que el Señor va a poner en tu corazón otra cosa. Tengo un pariente al que no le hablé. Tengo un amigo al que no le hablé.
Tengo una tarea todavía que hacer. Y si es tan importante, ¿por qué no la haces? Aunque el Señor no venga mañana. Hermanos, estamos en una guerra. La guerra está ganada, pero tenemos que seguir batallando. Y el desafío es a vivir vidas de rebeldía, rebeldía contra este mundo que trata de domesticar a todo el mundo, que todo el mundo haga y piense igual. Los creyentes estamos llamados a ser diferentes, a ser una contracultura, a mostrar que no aceptamos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos tiene que gustar, qué es la manera como tenemos que vivir. Nos tenemos que rebelar, tenemos que ser revolucionarios y decirle a este mundo: estás muerto, Jesucristo te destruyó en la cruz. Y la Iglesia se tiene que parar y decir: vamos al frente, ni las puertas de la muerte pueden contra nosotros. Amén, hermano. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. El Señor Jesús, cuando terminó este diálogo con sus discípulos, les dijo a ellos que todo esto es verdad. Él va a edificar su iglesia, iba a edificar su iglesia. Las puertas del infierno no iban a prevalecer, pero les dijo: pero tengo que ir a morir. Porque esta batalla el Señor la ganó en la cruz, cuando murió por cada uno de nosotros. Cada vez que participamos del pan y de la copa, anunciamos y recordamos esto. Hoy quiero que al participar del pan y de la copa, recordemos: esta muerte de Cristo es la clave de nuestra victoria. Cuando murió Jesús, dice allí el texto de Hebreo que leímos, destruyó el imperio de la muerte. Por eso Pablo puede ir y pararse frente a una tumba y decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Cristo ha resucitado, tiene poder para darnos vida. Y todo fue por esa cruz en la que el Señor murió por nosotros. Hermano, la cena del Señor tiene tantos significados. Y en esta noche el significado es que esa muerte es el seguro de la victoria. Participamos, Señor, del pan en esta hora, recordando que tu muerte en la cruz destruyó el poder de la muerte, destruyó el poder del rey de la muerte. Y al resucitar, está el único lugar donde podés estar, es sentado en el trono, dominando y controlando el universo. Todo poder te es dado en el cielo y en la tierra. Y al participar de este pan y de esta copa, celebramos que esta muerte es un anuncio de tu victoria. Gracias, Señor, por haber muerto por nuestros pecados. Gracias por habernos dado una nueva vida. Gracias porque esa vida no es una vida de comodidad aburrida, sino es una vida de guerra, de desafíos, de aventura, de rebeldía. Gracias, Señor, que podemos vivirla en el poder del Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesús. Amén.